Hay algo dentro de nosotros que es poderoso, hermoso, antiguo, precioso, que hay organizaciones en el mundo hoy, y siempre las ha habido, que harán cualquier cosa para protegernos de esa parte de nosotros mismos, porque ahí es donde encontramos nuestro poder. ¡Wow! Ha sido 5 veces un éxito de ventas en el New York Times y uno de los principales maestros espirituales del mundo. Gregg Braden es increíble. Hay un movimiento concertado para velarnos de nuestra propia divinidad, porque cuando ya no estamos conectados con nuestra divinidad, con esa parte espiritual, somos más vulnerables al miedo. Nuestras células son literalmente antenas que nos sintonizan con un lugar energético en un campo que subyace a toda existencia, que la ciencia confirmó en el año 2012. Todo se reduce al amor. ¿Nos amamos lo suficiente como para aceptar el regalo de nuestra humanidad y la responsabilidad que conlleva ser humanos y expresar nuestra divinidad? ¿Cuáles serían los pasos para pasar de un pasado de sufrimiento o tristeza a la paz, la libertad y la abundancia financiera y emocional? Esa es una muy buena pregunta. Estoy muy emocionado por este episodio con Gregg Braden porque vamos a hablar sobre por qué tu cuerpo es una tecnología avanzada, suave, con capacidades más allá de lo que la ciencia moderna puede replicar y cómo el trauma crea impresiones químicas en tu cuerpo y las técnicas exactas para liberarlas física y emocionalmente, para crear tu máximo potencial humano. Será genial. Si es la primera vez que estás aquí, por favor dale me gusta a este video, déjanos un comentario sobre tu mayor aprendizaje y suscríbete para estar al tanto de todos los episodios que tenemos en The School of Greatness. Y también asegúrense de conseguir una copia de mi nuevo libro. Si estás buscando crear más libertad financiera en tu vida, el enlace estará en la descripción también. Sin más preámbulos, empecemos ahora. Bienvenidos de nuevo a The School of Greatness. Estoy muy emocionado por nuestro invitado. Gregg Braden ha sido 5 veces bestseller del New York Times y además es un pionero en el paradigma emergente, uniendo la ciencia y el potencial humano. Quiero profundizar en mucho, pero hay una cita tuya con la que quiero empezar. Has dicho que para el año 2030, o habremos despertado a la verdad de nuestro potencial humano inexplorado, o estaremos encerrados en una sociedad de humanos híbridos que ha sido diseñada lejos de nuestros poderes de creatividad, emoción, empatía e intuición. Y mi primera pregunta para ti es, ¿cuál es nuestro verdadero potencial humano no aprovechado? ¿A qué no hemos tenido acceso que los humanos antiguos sí tenían? Vas a comenzar con eso primero. ¿Cuál es ese potencial humano inexplorado al que no tenemos idea de cómo acceder, pero que los antiguos humanos sabían cómo hacerlo? ¿Cómo podemos empezar a aprovecharlo? Hay una filosofía emergente en la comunidad científica en este momento que ayudará a responder esa pregunta. Esto es completamente improvisado. No sé a dónde vamos, pero sigo tu dirección en esto. Voy a comenzar compartiendo esa filosofía. Y comienza con una declaración que dice que la conciencia se informa a través de sus creaciones. Y desglosamos eso. Lo que significa es que las cosas que construimos en el mundo a nuestro alrededor, desde los libros que escribimos hasta el arte, la escultura, la danza, la música, es entretenimiento en algunos aspectos, y más allá de eso, que nos están recordando, nos están diciendo algo sobre nosotros mismos que nos estamos pidiendo, ya sea recordar o tal vez aprender por primera vez. Y si esto es cierto, se aplica a la tecnología también. Soy científico de formación, un pensador de sistemas. He trabajado durante los años de la Guerra Fría en algunas de las tecnologías más avanzadas. Por ejemplo, en la Iniciativa de Defensa Estratégica, en láseres avanzados, comunicación, sistemas de radar, y respeto profundamente esta tecnología. Y aún no he visto ninguna tecnología construida en el mundo que nos rodea que no imite lo que ya hacemos en las células y los sistemas de nuestro cuerpo. Y en muchos casos, superamos esas capacidades. Lo hacemos mejor. ¿En serio? Entonces, la respuesta a tu pregunta sobre qué es lo que estamos a punto de regalar. Nuestra humanidad está siendo atacada en este momento.
Somos el producto de múltiples generaciones donde, ser humano, la idea de nuestra humanidad ha sido denigrada. Estamos enseñando a los jóvenes de que la vida basada en carbono en general y los humanos son defectuosos. Entre nuestros defectos está la emoción, porque la emoción a veces nubla nuestra lógica y capacidad para pensar con claridad. Nuestras experiencias humanas de empatía, simpatía, compasión, la capacidad de autorregularnos, nuestra propia biología, se ven como defectos. Y para los jóvenes, si hay fallas, significa que necesitamos un salvador. Y el salvador se promociona como la tecnología, la inteligencia artificial, chips de computadora, químicos en la sangre y nanobots. Y para el 2030, esto refleja una declaración de Ray Kurzweil. Y creo que algunos de nuestros espectadores saben que es un autor, un visionario y un futurista. Él está liderando la investigación de inteligencia artificial en Google, y él hizo dos afirmaciones que son relevantes ahora. Primero, dijo que para el año 2030, que es solo dentro de 5 años, porque ya estamos en el año 2025. Dijo que para el año 2030, cuando hablemos con alguien en la calle, ya no estaremos hablando con un ser humano puro como en la actualidad, sino que estaremos hablando con alguien que ha aceptado o que se le ha exigido tener algún tipo de tecnología incorporada en su cuerpo. Y para el año 2030, estaremos hablando con híbridos humanos. Y para el año 2045, él dice que habremos alcanzado lo que justo escribió en su libro más reciente, algo llamado la singularidad, que es esencialmente el Internet de todas las cosas, donde nos hemos convertido en una representación digital de nosotros mismos en el Internet, junto con el mundo que nos rodea. Todos los recursos naturales, cada forma de vida silvestre, toda la comida, la energía que consumimos, todo estará en una enorme base de datos gestionada por inteligencia artificial que ya se está construyendo. Ya está en marcha. Entonces, escribí un libro llamado Pure Human, y lo hice para defender nuestra humanidad, para celebrar esa humanidad y quizás despertar un sentido más profundo de orgullo por lo que significa ser humano y una apreciación más profunda. Es una respuesta larga a una pregunta corta. Claro. Quiero plantear eso en esta conversación. Y creo que muchas personas quieren descubrir cómo pasar de un lugar en su vida con el que están infelices o insatisfechos a otro, Claro. donde alcanzan su potencial, sus sueños, sus deseos, pero no saben cómo pasar de donde están, a tratar de crear esa realidad no aprovechada en el futuro. No saben cómo atraerla más rápido hacia ellos. ¿Cómo traigo esa idea al mundo y la hago realidad en mi vida? Estoy con esas personas. Antes de empezar con la entrevista, tuvimos una conversación. No hablo mucho de eso porque no es relevante, y no me da vergüenza compartirlo. Soy el producto de una familia muy disfuncional, abusiva y alcohólica. Nací en la década de 1950, y la idea de abuso, adicción y terapia era muy diferente en los años 50 a como es ahora. No era aceptado tanto entonces como ahora, ¿verdad? Bueno, no era bien aceptado. Era como si hubiera un estigma alrededor de esas situaciones. Estabas mal si lo necesitabas. Y para complicar la situación aún más, nací en una comunidad rural en el norte de Missouri, que para los que no sepan, está en el medio de este gran y hermoso país en el que vivimos. Sí. Entonces yo fui criado en un entorno donde el abusador típicamente menospreciará y criticará a quienes los rodean para elevar su sentido de valor. Y afortunadamente, nací con una brújula del alma muy fuerte. No creí lo que me decían, ni los insultos ni nada. Y tengo un hermano menor, 4 años más joven. Vivimos en la misma casa, misma experiencia, escuchando las mismas cosas. Y él es un buen hombre y lo amo, pero somos como la noche y el día. Si lo vieras, no nos parecemos. Ciertamente no pensamos igual. Wow. Desafortunadamente, él creyó todo lo que escuchó mientras crecía. Y ha elegido ser definido en su vida por esas críticas que escuchó antes. Y no puedo decir que lo ha estado haciendo conscientemente. Cuando tomé la decisión, recuerdo pensar que no me dejaría definir por la idea que mi padre tenía de quién soy, porque de nuevo,
Tengo una brújula del alma fuerte. No digo que hice todo bien. En los años 50 y 60, la música era mi escape. Comencé a tocar la guitarra a los 8 años hasta el día de hoy. Soy músico cuando no estoy haciendo todo esto. Y me fui de nuestra casa a los 14 años, lo cual ahora creo que probablemente sea ilegal. Pero me mudé con mi banda de rock. Y durante ese tiempo, las drogas eran abundantes. Y vi a hombres y mujeres hermosos y talentosos. Teníamos una vocalista femenina. Vi cómo sus vidas se destruyeron en cuestión de meses por los químicos que introducían en sus cuerpos. No sabía lo que sé ahora, pero siempre tuve la sensación de que hay algo sobre nosotros, que es tan raro y tan hermoso, que necesitamos honrar y respetar este regalo del cuerpo. Y yo tenía la sensación de que necesitaría este cuerpo para algo más adelante en la vida. Y mis amigos no pensaban de esa manera. Así que era difícil tener este tipo de conversaciones con ellos. Claro. Pero siempre estaba buscando ver qué había dentro de mí. ¿Cómo puedo ser la mejor versión de mí mismo? ¿Cómo puedo servir a este mundo? No sé cuánto tiempo estaré aquí, pero creo que estaré aquí por un tiempo. Pero el día que me vaya, cuando mire atrás, quiero saber que no dejé piedra sin mover, y que di y amé a este mundo lo mejor que pude, sabiendo lo que sé. Amo este mundo y a su gente. Estamos pasando por un momento difícil. Es un tiempo difícil. No es solo en Estados Unidos. Es todo el mundo. Pero quiero que todos sepan que no va a durar para siempre. Y no es aleatorio ni espontáneo. Hay una estructura. Nos estamos moviendo rápidamente hacia el cierre de un ciclo. ¿Cuál es ese ciclo? Hay ciclos dentro de ciclos. Hay ciclos cosmológicos que cambian nuestro planeta. Hay ciclos geológicos que estudié como geólogo de formación. Hay ciclos financieros, económicos, de conflicto y guerra. Y muchos no saben que el conflicto y la guerra están impulsados por ritmos naturales. Son campos magnéticos del Sol que influyen en la Tierra. Influyen en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, en nuestros patrones de sueño y en la presión arterial. Y ahora, parecen estar convergiendo en torno al año 2030. ¿En serio? ¿Por qué? Bueno, esto es... ¿ok? No sé hasta qué punto quieres llegar. Ve tan profundo como quieras. Para tener esa conversación, necesitamos pisar un territorio del que muchos de mis colegas no se sienten cómodos hablando. No les gusta hablar de esas cosas. Y estoy feliz de hacerlo. Y quiero hacerlo de una manera buena y responsable. Por ejemplo, las Naciones Unidas han identificado el 2030 como el año en que quieren reformar la sociedad y el mundo a través de lo que se llaman los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Foro Económico Mundial ha identificado el año 2030 como la fecha objetivo para su visión de cómo quieren que el mundo se vea. ¿Cuál es la visión del Foro Económico Mundial y la ONU? Es la misma visión, y considero que esta es una relación muy preocupante. Retrocedamos un poco. El Foro Económico Mundial, compuesta de individuos independientes no elegidos, comenzaron a reunirse en 1971 en Suiza. Todos oímos hablar de las reuniones cada año. ¿Los multimillonarios? Vemos las Sí, claro. noticias. Son directores ejecutivos políticos, de sí, claro. corporaciones, políticos, reyes y reinas, líderes de naciones en muchos casos. Estas personas de élite siempre habían tenido sus conversaciones sobre lo que sentían que deberían ser nuestras vidas y nuestro mundo. Y tenían el derecho de hacerlo sin ningún tipo de problema. Hasta 2019. Ahora, las Naciones Unidas siempre han tenido una serie de programas. Esos programas eran variados. Existía el Programa de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Eso era para el año 2000. Su plan de 15 años que expiró en 2015. Y ahora están mirando otros 15 años que expiran en 2030. Han reunido 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que a simple vista son objetivos hermosos y atractivos. Si visitas el sitio web, son una lista de 17 cosas. ¿Quién no querría eso? ¿Puedes mencionar algunas? Por supuesto. Por ejemplo, No tienes que decirlas seguridad alimentaria. ¿Quién no quiere seguridad Claro. alimentaria? Salud global para las familias,
salud global para los niños. ¿Quién no quiere esas cosas? Ahora, lees la letra pequeña de cómo planean lograr esos objetivos, y es horrendo. Es una reconstrucción de la estructura social de la familia y la sociedad, e ingeniería social. Un grado que nunca hemos visto antes, y que nos lleva a un mundo de poder y control centralizado. Te daré un ejemplo. Seguridad alimentaria. Todo el mundo quiere seguridad alimentaria, sin duda. Pero si lees la letra pequeña, creerías que querrían ayudar a las pequeñas familias agrarias en áreas rurales de todo el mundo. Su idea de seguridad alimentaria es inyectar dinero en las grandes farmacéuticas y la gran agricultura, granjas corporativas, semillas transgénicas, insectos transgénicos para ocuparse de estas cosas. Y lo que sucede es que los pequeños agricultores están siendo obligados a cerrar en las áreas rurales. Y esto está sucediendo en todo el mundo. Y es lo que dice en su sitio web. Te están diciendo cómo quieren lograr estas cosas. Los pequeños se ven obligados a cerrar negocios. Esas grandes granjas corporativas compran terrenos agrícolas en Estados Unidos y en todo el mundo. Eso no es bueno para nosotros. Los objetivos climáticos son una locura. No quiero hablar mucho de esto porque cada objetivo podría ser un programa entero. Pero quiero compartir algo, y puede que no estés al tanto de esto. Como geólogo titulado, hice un experimento en 2023. Revisé los objetivos climáticos porque nos estaban haciendo creer que los humanos y los combustibles fósiles son el problema. Así que en lugar de resistirnos, simplemente aceptémoslo. ¿Cómo sería el mundo si cumpliéramos cada uno de esos objetivos? Tomemos el dióxido de carbono como ejemplo. Ahora mismo los niveles de CO2 son de unas 420 partes por millón. No he verificado en los últimos meses, pero está en ese rango. ¿Es más alto que hace 10 años? ¿Es más alto que hace 50 años? Puedo decir que sí. ¿Es lo más alto que ha estado en nuestro planeta? Claro que no. Hemos tenido épocas durante los períodos Cretácico y Jurásico, donde 1000 partes por millón, 2000 partes por millón. Y la vida de la Tierra era exuberante y verde. Era un poco más cálido. No era insoportablemente cálido. El hielo se derritió. Los niveles del mar subieron. Pero a veces los niveles de dióxido de carbono son altos y las temperaturas son bajas. A veces es al revés. No están necesariamente correlacionados al 100% directamente. Entonces, si cumpliéramos los objetivos, ahora mismo la ONU está proponiendo alrededor de 2. Creo que si cumpliéramos los objetivos, veríamos un nivel de CO2 alrededor de 200 y 20 o más partes por millón. Muchos se preguntan cuál es el problema con eso. El nivel de extinción de CO2 en este planeta es cuando el CO2 cae por debajo de un cierto nivel. Los bosques mueren y la vida ya no prospera. Eso es 180 partes por millón. Wow. Con el CO2, no es como si pudieras tomar un pequeño dial y ajustar y hacer clic por 10 partes por millón. Si lo reducen a los 220, estamos aproximadamente a 36 partes por millón de las 180. Eso es realmente malo para nosotros. No es recomendable. Vi los gráficos y pensé cuándo fue la última vez que vimos eso en el planeta. Y fue durante un tiempo que llamamos la era del Pleistoceno. Vimos niveles bajos de dióxido de carbono, los bosques murieron, las temperaturas bajaron. Ahora la temperatura media global es de 59 grados Fahrenheit. Estas propuestas lo llevarían de vuelta a 46 grados, lo que significa que tendríamos más hielo en el hemisferio norte. Los bosques morirían, niveles de extinción. Esas propuestas no son buenas. Te preguntarás a quién le conviene eso. Hay toda una conversación sobre eso. Ese es un punto. Llevémoslo al siguiente nivel. Veamos lo que sucede. Nos están animando a tener conflictos. En las guerras muy pocas personas están tratando de retroceder y desescalar las situaciones. Todos están a toda máquina. Esperemos que eso cambie. Pero en el momento de esta conversación, hay una preocupación muy real. Hay tipo de guerras que no hemos visto desde la Guerra Fría en los años 80, con armas nucleares. ¿Cuál es el resultado de eso?
Se están animando a las naciones del mundo a agotar sus armas, sus recursos y su mano de obra. Eso no es bueno para nosotros. Ahora tenemos una reorganización del planeta que no es buena. Tenemos una reorganización de nuestras defensas que no es buena. Y si miras a la sociedad y los lazos sociales que nos mantienen unidos como familias y comunidades, están siendo desmantelados sistemáticamente. Comenzó en 2014 con el movimiento Occupy, los ricos contra los pobres. Necesitamos tener esta conversación amigablemente para resolver el problema, pero fue utilizada como arma para dividirnos, más que utilizarse como una forma de unirnos. Y luego pasó de eso a hombres contra mujeres, negros contra blancos, cristianos contra musulmanes, judíos contra musulmanes. Ahora hombres contra mujeres otra vez, adultos contra niños, la cuestión de género. Y, cuando nos permitimos involucrarnos en estas conversaciones que tocan esos instintos primarios, que provocan estados de conciencia, que traicionan nuestra verdadera naturaleza y que provocan odio, resentimiento, provocan venganza y miedo. Eso nos roba la esencia misma de nuestra humanidad, y voy a hablar de eso aquí en un momento. Así que ahora eso está sucediendo. Pones todo esto junto y comienzas a mirar. Hay un movimiento sistemático para rehacer este mundo. Tengo 70 años y nunca he visto esto en mis 70 años. ¿En serio? Aquí es donde esto es diferente de cualquier momento en el pasado. Es un movimiento sistemático para rehacer el mundo que nos rodea. Y un movimiento sistemático para rehacer el mundo dentro de nosotros, porque ahora tenemos la tecnología para cambiar la biología de nuestros cuerpos y para cambiar lo que esencialmente significa ser humano. Y nosotros somos el premio. Esto es lo que quiero que nuestros espectadores sepan. Quiero que las personas tengan una apreciación más profunda y estén orgullosas de nuestra humanidad, porque es a través de nuestra humanidad que tenemos acceso a algo que ninguna otra forma de vida tiene. Y eso es, usaré la palabra. Lo definiré y podremos hablar sobre ello. La palabra es divinidad humana. Para muchas personas la divinidad está vinculada con la religión, y entiendo por qué. Hay escuelas de divinidad que se han construido para hacer esa asociación. Pero la definición contemporánea de divinidad no tiene nada que ver con la religión. Literalmente dice que la divinidad es la capacidad de trascender las limitaciones percibidas. Trascender significa convertirse en más que ser percibido. Puede que ni siquiera sean reales. Podemos estar viviendo límites en nuestras vidas. Y como niño de una familia disfuncional y alcohólica, me dijeron cuáles serían mis límites como hombre, como ser humano. Y aquí es donde comencé a desafiar esos límites y a ponerlos a prueba. Obviamente, no sabía entonces lo que sé ahora. Pero la capacidad de trascender los límites a los que hemos sido adoctrinados por la familia, la cultura, la sociedad, la ciencia y la medicina nos ha llevado a creer que tenemos límites. Nuevos descubrimientos están derribando cada uno de esos límites. La conciencia se informa a sí misma a través de sus creaciones. La tecnología que estamos construyendo en el mundo que nos rodea nos está recordando que somos esa tecnología, que dentro de nosotros tenemos las capacidades, como lo que ahora llamamos tecnología blanda, sin chips de computadora, y químicos en la sangre y cables bajo la piel. Pero somos más que eso. Somos humanos, neuronas, ADN y membranas celulares. Tenemos la capacidad de autorregular esta tecnología suave, de una manera que ninguna otra forma de vida tiene. Esto es algo que algunos de tus invitados han mencionado. Es un aspecto de esta tecnología. Cuando estuve en la industria, aprendí que cuanto más complejo un sistema es, más simple es la interfaz de usuario. Probablemente lo has visto. Si tomas un teléfono, botón y ya. lo usamos todos los días. Y tocas la pantalla y puedes pagar tus cuentas Sí. o hablar con tus amigos. Puedes estar en una videollamada desde cualquier parte del mundo en un momento. Exactamente. Nuestra interfaz de usuario es así, y es el tema de nuestras más antiguas y apreciadas tradiciones espirituales, pensamientos, sentimientos, emociones y movimiento.
Esa es nuestra interfaz. Cuando sabemos cómo juntar todo eso de la manera correcta, despertamos el potencial de una tecnología suave que no se le dio a ninguna otra forma de vida. Y es una forma de pensar muy diferente. Estamos hablando de mucho. La divinidad es la esencia de nuestra humanidad. Es la parte de nosotros que es intemporal, que no tiene edad. Es donde comienza nuestro amor y nuestra simpatía, empatía, compasión, perdón, comprensión. Es donde comienza nuestra sanación. Hay un movimiento concertado ahora para velarnos de nuestra propia divinidad, para robarnos ese poder, porque cuando ya no estamos conectados con esa parte de nosotros, nuestra divinidad, somos más vulnerables al miedo, más vulnerables a las agendas e ideas de los demás, y más dispuestos a aceptar las visiones de otras personas sobre cómo deberían ser nuestras vidas y nuestro mundo. No aceptaste las opiniones que tus padres tenían No de ti. rechacé lo que decían de mí, simplemente no lo acepté. No era seguro en mi familia rechazar nada. Si has estado cerca del alcoholismo, eso es muy impredecible. Tu padre llega a casa, nunca sabes Sí. qué padre vas a encontrar. Nunca sabes cómo se va a escuchar lo que dices o cómo va a responder tu conversación. Estabas en modo de supervivencia. Puedo hacer un pequeño desvío sobre eso para mostrar qué tan profundo llega. Perdí a mi mamá durante el COVID. No estaba preparado para eso. Y me sorprendió porque soy un adulto y tengo 70 años. Sabía que iba a perderla en algún momento. Es natural. Pero cuando estás en una familia disfuncional y alcohólica, al menos en nuestro caso, mi mamá siempre fue mi protectora. Y había una parte de mí, no el Greg adulto, pero había una parte de mi psicología cuando mi mamá falleció, que se dio cuenta de que mi protectora en este mundo se había ido y ya no estaba. Wow. Y estuve 2 veces en el hospital por problemas del corazón. ¿De verdad? Pero no eran problemas del corazón. Seguían diciendo que ahora los llaman somáticos, Sí, sí. lo cual fue amable, pero fue gracioso. Hicieron todas las pruebas y dijeron que estaba realmente sano. No había nada malo con mi corazón, y dijeron que era algo somático. Oh, eso era lo que el doctor decía. Él dijo que no tenía nada malo. No sabía por qué estaba allí, pero yo estaba en urgencias. Se fue y una enfermera entró. Lo primero que hizo fue mirarme y dijo, ¿qué está pasando en tu vida? Y comencé a decir las palabras. Acabo de perder a mi mamá. Y ni siquiera pude terminar y empecé a sollozando. Ni siquiera estaba Oh, Dios llorando. mío. Era como sollozos ahogados. Me dijo que estaba lidiando con el duelo no resuelto. Lo sabía. Me dijo que el duelo no era malo. Pero el dolor no resuelto puede tener una influencia física en los pequeños músculos del pecho, alrededor del corazón. Y si no sabes más sobre eso, es bueno que lo revisen. Pero me dijo que eso se confundía con un episodio cardíaco. Era duelo no resuelto. Fui a un consejero de duelo. El dolor desapareció y no volvió. ¿Cómo se resuelve ese tipo de duelo? A través de la consejería de duelo. Es diferente para todos. Yo tuve que encontrar un sentido de seguridad, sabiendo que mi protectora ya no estaba en el mundo. Sé que no soy el único. Otras personas tienen esa experiencia. Es profundo y duradero. Esos tipos de experiencias van en nuestras vidas. La capacidad de resolver el duelo es una faceta de la divinidad humana. Si alguien está experimentando síntomas, palpitaciones del corazón, o si no sabe si es duelo o siente ansiedad, tal vez ataques de pánico, tal vez algo más, Todo eso. o quizás son solo pensamientos depresivos o cosas de ese tipo. ¿Qué sucede cuando alguien que está experimentando algún tipo de problema mental o emocional? ¿O algún altercado en su cuerpo? ¿Qué sucede cuando alguien decide tomar la ruta médica en lugar de la ruta somática de sanación típica? Lo responderé de 2 maneras. Y esto no está separado de la conversación sobre la divinidad humana. Voy a hacer referencia a lo de antes. Solo quiero dar contexto. Estamos explorando, entrando en el meollo del poder de la divinidad humana. ¿Y por qué lo queremos? ¿Y qué sucede si lo entregamos? Si entregamos nuestra humanidad, ya no tenemos las habilidades que voy a compartir. Así que, esto es parte de la conversación.
Primero que nada, cuando alguien siente eso, siempre es bueno revisarlo porque no sabes qué puede ser. Por supuesto. No puedes determinarlo por ti, a menos que haya sucedido en el pasado y reconozcas que esto es exactamente lo que pasó antes. Es aterrador. Da Lo miedo. es. Y afortunadamente, vivimos en una ciudad pequeña, Santa Fe, Nuevo México. No es grande, 80,000 personas. No es una gran comunidad, pero tuvimos y tuve buena atención médica. Para responder a la pregunta, tenemos que entender qué está sucediendo. Cada emoción que hemos tenido en nuestras vidas, incluso antes de emerger a través del canal de parto, mientras aún estamos en el útero. Cada emoción que sentimos tiene un equivalente químico. Eso tiene un nombre. Candace Pert fue la primera médica formada en Harvard que vinculó la emoción y los químicos en el cuerpo de manera científica. Guau. Tuve el honor de conocerla antes de que falleciera en 2013. Ella escribió un libro titulado Moléculas de la emoción. Muchos saben eso. Ella identificó que esos químicos se llaman neuropéptidos, que generalmente se crean por la emoción y se metabolizan en todo el cuerpo. No es gran cosa a menos que tengamos una emoción que no podemos resolver. Nuestros cuerpos son tan inteligentes que los neuropéptidos se quedarán en el cuerpo. El cuerpo, de hecho, almacenará los neuropéptidos y aquí es donde se pone realmente interesante. En los órganos, tejidos y glándulas que asociamos con nuestro trauma. Y todos tienen trauma. Y podrías tener un trauma, y yo te diría, ¿cuál es el problema? Porque mis filtros lo interpretan de manera diferente. O yo tendría un trauma y me dirías que lo supere y siga adelante. Porque tus filtros son diferentes y los traumas son personalizados. Y esos neuropéptidos permanecerán con nosotros 10 minutos o incluso 70 años. Guau. La verdad, todo depende de que tengamos las herramientas para resolverlo. A veces te darán un pequeño empujón para que sepas que todavía están allí. Podría ser una pequeña irritación o una erupción en el cuerpo, o inflamación o hinchazón. Y tomaremos una pastilla o nos pondremos una crema para hacer desaparecer el síntoma. Pero ese neuropéptido sigue ahí. Y luego aparecerá peor. Un empujón más grande para llamar tu atención. Y empezamos a desarrollar síntomas de cosas que llamamos enfermedad. Esto me fascina y sorprende tanto porque la ciencia nos muestra que rara vez nuestros cuerpos se rompen. Rara vez tenemos enfermedad en la manera en que pensamos que lo tenemos. Lo que estamos experimentando es la presencia de las condiciones epigenéticas en el cuerpo. Puede ser la nutrición o el entorno. Y el entorno más poderoso es el emocional. 90% es el entorno emocional. En lugar de decir que nuestros cuerpos están rotos, lo cual arruina la confianza que tenemos en nuestros cuerpos. Es útil decir, ¿con qué estoy alimentando a mi cuerpo para trabajar? ¿Cuál es el entorno en el que vivo actualmente? Y a veces el entorno emocional es subconsciente. En mi caso, era subconsciente porque tenía un miedo subconsciente de no sentirme seguro o a salvo. Porque no lo estaba cuando era niño. Aunque ya tenías más de 60 años en ese momento y eras un adulto, y lógicamente tienes recursos, la protección, un hogar, dinero y seguridad. Pero el niño que llevas dentro no se sentía seguro. Tiene sentido porque, en promedio, los primeros 7 años de vida humana, estamos en un estado alterado de conciencia. Se llama un estado hipnagógico. El término que usan los psicólogos donde tenemos muy pocos, si acaso, filtros. Estamos absorbiendo los patrones de comportamiento de nuestros cuidadores. Esta es la manera de la naturaleza de prepararnos para la vida. La naturaleza cree que estaremos en el mismo entorno que nuestros padres. Aprendimos de nuestros padres cómo manejar el conflicto, las situaciones, y cómo tratar a las personas que te agradan y las que no. Las imitamos. Lo hacemos. Conscientemente y subconscientemente. Esos son los programas que tenemos hasta los 7 años. Los jesuitas lo sabían. Pedían a los hijos niños porque era una organización masculina. Querían a los niños hasta los 7 años y serían de ellos. Lo que querían decir es que después podrían volver a casa de sus padres, pero no querrán hacerlo porque estarán adoctrinados en los patrones de los jesuitas.
y su vida hogareña ya no tendrá sentido. Ese es un ejemplo de cuán poderosos son esos primeros 7 años de vida. Es la programación, ¿verdad? Claro, es programación. Así que los neuropéptidos pueden permanecer en el cuerpo el tiempo que necesiten. Y hay técnicas de respiración, coherencia corazón-cerebro. Joe Dispenza y yo hemos enseñado juntos y usamos estas técnicas. Hay todo tipo de EFT corporal y terapia de memoria corporal, y eso es toda una conversación. Pero hay muchas formas de resolver eso, y es fascinante para mí porque cuando los resolvemos, a través de una sesión de respiración, por ejemplo. Esos neuropéptidos están hechos de sustancias químicas en el cuerpo y elementos. Y comenzarás a sentir un sabor metálico en la boca o en la orina. Tu orina tendrá un olor extraño porque son químicos. O tus lágrimas o tu sudoración tendrán un sabor y olor diferente. Sudarás y olerás diferente cuando pases por esto, porque los neuropéptidos se están metabolizando a través del cuerpo y de las secreciones corporales. El procesamiento Por está secreción saliendo. corporal como lágrimas, sudor, saliva, Heces. fluidos sexuales. Así es como liberamos. Guau. ¿No es fascinante? De nuevo, todas esas cosas nos remontan al poder, a la divinidad humana. Es una parte de nosotros que es intemporal, es eterna. Es la parte de nosotros donde comienza nuestra sanación. La ciencia muestra que la divinidad y esos patrones no viven en nuestro cuerpo. Ya era interesante, ahora se va a poner muy interesante. No viven en las células de nuestros cuerpos. Las células de nuestros cuerpos, las neuronas, el ADN y las membranas celulares son antenas que nos sintonizan con un lugar energético en el campo que subyace a toda existencia. La ciencia lo confirmó en el año 2012, que el supercolisionador superconductor del CERN, de hecho lo anunciaron el 4 de julio en los Estados Unidos, que hay un campo que subyace a toda existencia. En 2022, el Premio Nobel de la Paz, no, el de Física. El Premio Nobel de Física fue otorgado a los físicos que confirmaron que en este campo todo está conectado y enredado. ¿De verdad? ¿Cuál es este campo en el que estamos viviendo? Es un campo energético, y prácticamente nosotros mismos somos ese campo. El humano promedio tiene alrededor de 50 billones de células en el cuerpo. Tienes más células que yo porque eres más alto que yo. Oh, wow. Y cada una de esas 50 billones de células tiene alrededor de 100 billones de átomos. Y cada uno de esos átomos está haciendo esto. Está emergiendo de ese campo y colapsando cada nanosegundo del día. Y a medida que emerge del campo, está construyendo nuestros cuerpos para encajar en el modelo que sostenemos en nuestra conciencia de Eso es quiénes una locura. somos. Y esta es la razón por la que la sanación espontánea es posible. Cuando cambiamos la manera en que pensamos y sentimos, cambiamos ese plano, cambiamos la plantilla, y esa información ahora llenará un plano nuevo y más saludable. Y todo esto está muy bien documentado. La ciencia conoce todos los detalles. La ciencia es reacia a unir esas cosas porque cuenta una historia que muchos científicos son reacios a aceptar o admitir. ¿Qué es? La historia es que no somos lo que nos han dicho. Somos más de lo que nos han hecho creer todo este tiempo. Y esa es la esencia de por qué he escrito este libro. Sí. Voy a responder a esa pregunta para ti ahora mismo. Lo que voy a decir es esto. Hay algo dentro de nosotros los humanos que es tan poderoso, es tan hermoso, es tan antiguo y es tan precioso que hay organizaciones en el mundo, y siempre las ha habido, que harán cualquier cosa para protegernos de esa parte de nosotros mismos, porque ahí es donde encontramos nuestro poder. Cuando estamos en nuestro poder, somos menos vulnerables al miedo. Y el miedo, creo que estarás de acuerdo conmigo, es probablemente la mayor mercancía en un mundo que se mueve hacia la capacidad de crear autoridad y centralizar esa misma autoridad. En el mundo, esa es nuestra divinidad. Por eso somos el premio. Quiero que esta conversación sea relevante para todos porque muchos nos escriben y vemos los comentarios y dicen que son conversaciones geniales. Pero, ¿qué tiene que ver con el mundo?
¿Qué tiene que ver eso con mi Sí, vida? exacto. Así que esto es lo que tiene que ver con el mundo en el que vivimos. Esa parte de nosotros que es tan hermosa, poderosa, antigua, preciosa. Es la razón de todo lo que estamos viendo suceder en el mundo. Esos poderes fácticos no se detendrán ante nada para distraernos y mantenernos desviados. Las naciones irán a guerras. Los sistemas económicos colapsarán. Se desatarán pandemias. El clima será manipulado. Las naciones subirán y caerán. Todo en un esfuerzo para distraernos. ¡Guau! Porque somos el premio. Somos el premio. Porque nuestra humanidad es el vínculo con nuestra divinidad. Por eso comencé a hablar de esto. Hay una batalla ancestral entre el bien y el mal. Y el mal significa cosas diferentes para muchos, pero el mal supremo es proteger a un humano de su divinidad. Cuando se nos aleja de nuestra naturaleza divina, nuestra capacidad de amar sin miedo, de perdonar, de sanar, de imaginar, de innovar, de crear. Eso es una forma de maldad. Y eso se está desarrollando en esta ventana de tiempo del año 2030. Ese es el periodo de tiempo en el que se propone que nuestra humanidad y biología sea reemplazada. Wow. Con inteligencia artificial, con chips de computadora, químicos en la sangre que imitan los sistemas que son sintéticos, chips de computadora en el cerebro que nos conectan a computadoras ahora. Es una forma de pensar diferente. Soy un pensador de sistemas. Miro el panorama general para entender cómo el nanosegundo de mi vida encaja en ese gran panorama. Y luego lo dejo ir. No tenemos que saber nada de esto. Pero quiero que la gente sepa que lo que estamos viendo no es un mundo loco, no es una locura. Y hay un método, un sistema y un proceso. Y no durará para siempre. Es una ventana de tiempo donde ves a los poderes fácticos competir por posición. Y nuestra humanidad es un problema. Guau. Somos seres poderosos. Y nadie se lo dice a nuestros niños. Se les dice que son formas de vida defectuosas, que necesitan algo fuera de sí mismos para ser su mejor versión y competir en los negocios y en el mundo. Así que nuestros niños están dispuestos a entregarse a la realidad virtual y a computadoras. ¿Cómo puede alguien empezar a creer que es digno y merecedor de un amor increíble, abundancia, salud? Incluso Lo si estamos tienen una haciendo historia ahora mismo. horrible, incluso si sus padres los abandonaron, Lo los que podemos maltrataron, hacer si han sido es... engañados, les han mentido y robado antes. Físicamente, sexualmente, emocionalmente abusado varias veces cuando su realidad era algo doloroso. ¿Cómo pueden creer que son dignos a pesar de esas cosas malas? Lo que acabas de describir es el taller de la vida y ahí es donde comienza. Pero el taller tiene que comenzar con la historia. No somos lo que nos han dicho. Somos más de lo que nos han hecho creer. Necesitamos pensar diferente sobre nosotros mismos. Puedo entrar en una audiencia y puedo decir que ustedes son seres poderosos. La gente tiene un cuaderno como tú ahora mismo. Y escriben que son poderosos, pero luego dirán, ¿y ahora qué? Porque no significó nada para ellos en ese momento. Si no lo creen, no significa nada para Exactamente. ellos. El conocimiento es poder. Necesitas una historia más, la creencia. en Una de eso. las razones por las que honro el hemisferio izquierdo del cerebro es porque es diferente en todos. Todos aprenden diferentes. No todos quieren escuchar lo que acabo de decir. Si alguien está buscando una razón para pensar diferente, están pidiendo esa razón para pensar diferente. Estoy compartiendo con todos en el libro mucho más detalles sobre ello. Pero estoy compartiendo la ciencia, que eso nos muestra que somos una tecnología suave. No somos una forma de vida biológica frágil y defectuosa sujeta a fallos. Tenemos muy pocos defectos. Nuestro cuerpo realiza grandes e impresionantes cosas con lo que se le da para trabajar. El cuerpo es un reflejo. Candice Pert, la médica de Harvard, dijo que, Sobre las moléculas de emoción. sí, en realidad dijo que tu cuerpo es tu mente subconsciente. Porque lo que crees sobre ti mismo está creando los químicos en el cuerpo que, ¿No es fascinante? sí, realmente lo es. Tu cuerpo es tu mente Es tu mente subconsciente. Eso significa lo que piensas y crees sobre ti. Inconscientemente también. Creas dentro de tu cuerpo. Entonces, de niño, tuve que reconciliar lo que sentía dentro de mí mismo, lo que llamaría mi brújula del alma. ¿Por qué?
No estaba apoyado en mi comunidad. La gente no hablaba así cuando era niño. Y eso me llevó a un viaje para entenderme a mí mismo. Y eso me condujo a un viaje para entender nuestro pasado. Y eso me llevó a un viaje. No sé cuánto tiempo tenemos. ¿Puedo compartir unas historias? Adelante, sí. Tengo 2 historias poderosas. Cuando tenía 14 años, me había ido de casa, estaba viviendo con mi banda y fui a ver mi primer concierto de rock. Era un grupo llamado Jefferson Airplane. Y la cantante principal era una mujer muy hermosa llamada Grace Slick. Todavía sigue viva ahora. Me senté en la primera fila y le grité diciéndole cuánto la amaba. Ella me ignoró completamente. Miré en esa sala y había unas 30,000 personas. ¡Wow! Y los vi emocionados por lo que un par de personas hicieron en ese escenario. Pero aquí está la cosa. El concierto terminó y nos fuimos. Y todos necesitaban tener algo para recrear esa experiencia. En ese momento, había cintas de 8 pistas o álbumes. Necesitaban algo para recrear eso de nuevo. Ahora, Ese sentimiento, esa emoción. un par de semanas después, tuve otra experiencia. Y no estoy diciendo que esté alineado con el mensaje. Había un evangelista llamado Billy Graham. Habló ante 70,000 personas en el estadio de los Kansas City Athletics. La diferencia es que cuando esas personas dejaron el lugar, se sentían diferentes sobre sí mismos. No necesitaban nada para recrear el sentimiento porque sus palabras les había ayudado a sentir y verse a sí mismos de manera diferente a como lo hicieron antes de entrar a escuchar lo que dijo ese hombre. ¡Wow! Lo que reconocí de niño es que no sabía cómo iba a hacer eso o transmitir esas cosas, pero sabía que había una manera. Las palabras son poderosas. Cuando piensas en lo que hacemos con ellas, respiramos el aire de fuera, lo invitamos adentro, agitamos el diafragma, empujamos el aire hacia atrás, sobre la misma dirección y cuando se mueve de regreso, comenzamos a hacer vibrar nuestras cuerdas vocales para reflejar los pensamientos y los sentimientos que estamos teniendo como formas de onda acústicas para que puedan salir de nuestros cuerpos y caer sobre la piel y los tímpanos de otro ser vivo para transmitir nuestras experiencias más profundas e íntimas. ¿Sabes lo poderoso que es eso? Me parece algo Y increíble. nadie nos dice eso. Nadie lo toma en cuenta ni lo piensa bien. Entonces, prácticamente expresamos una frecuencia basada en las palabras que usamos, los sonidos que usamos, y otra persona está recibiendo esa Comienza con frecuencia. un pensamiento. Nadie puede ver nuestro pensamiento. Pero estamos convirtiendo el pensamiento en formas de fascinante. onda acústica a través del aire que estamos forzando hacia atrás. Tenemos la habilidad para modular nuestras cuerdas vocales de manera exacta para crear esos patrones acústicos y salen de nuestros cuerpos. Mis palabras salen de mi cuerpo y caen sobre ti. Tocan tu piel y tus tímpanos. Y tu sistema nervioso puede interpretar mis pensamientos. Y somos tan buenos en ello que ni siquiera lo pensamos mucho, solo lo hacemos. Así de poderosos somos. ¿Cuál podrías decir que es la frecuencia de nuestras palabras y cómo nos apoya o perjudica? No son tanto las palabras, sino el significado que damos. Esa es la clave. Es la interpretación de las palabras. Es el significado que le damos a las palabras que nos decimos a nosotros mismos y creemos. Tenemos que creerlas. O que otras personas nos inculcan antes de los 7 años. Mencionaste que tú y tu hermano crecieron en el mismo entorno, los mismos padres, la misma educación, pero tienen vidas diferentes. Interpretaron las cosas diferente. ¿Cómo puedes romper una interpretación de una vida de dolor, tristeza y sufrimiento? No necesariamente negar la experiencia, pero no dejar que los defina en el futuro ni los frene de la abundancia que quieren crear en su vida. Esa es la belleza de nuestro humanismo. Tenemos la capacidad de elegir. Debemos aceptar la responsabilidad y elegir no ser definidos por nuestro pasado. Fue una elección consciente que hice. Cuando era joven, observaba la vida de mi padre, la destrucción emocional y lo que me estaba causando. Y mi hermano menor. Y quiero a mi hermano. Y si estás viendo esto, no he hablado contigo por un tiempo, hermano. Pero te quiero. Él lleva ese dolor. Y permite que eso defina su vida.
Esto no es nada nuevo. Has oído hablar de esto. Todas las desgracias, las malas relaciones, los malos trabajos, lo que sea, es culpa de alguien más. Estás buscando alrededor de ti las razones. Y eso es un cambio fundamental en entender nuestra relación con el mundo. Debemos elegir, consciente o inconscientemente. No estoy diciendo que siempre sea una elección consciente, pero en algún nivel elegimos ser definidos por las circunstancias del pasado, o elegimos liberarnos de esas situaciones. La divinidad humana nos permite hacer eso. La capacidad de innovar, de imaginar, de crear, de amar. Todas estas cosas son facetas de la divinidad humana. Empiezas a ver por qué es tan importante para nosotros. Para preservar, reclamar y preservar nuestra humanidad, nuestros cuerpos, creo que quizás la tarea más grande que se nos da a todos nosotros como seres humanos es honrar, preservar, proteger el regalo de nuestros cuerpos. Porque una vez que renunciamos a nuestra humanidad en favor de la tecnología, una vez que entregamos nuestra humanidad y nuestra biología, nunca la recuperaremos. Y nos convertimos en algo muy diferente. Esto es de lo que habla Ray Kurzweil. Pero se reduce a algo incluso más profundo que eso, y tal vez este sea el resumen. Porque no todos están en lo del bien y el mal, ni en la tecnología y todo eso. Todo se reduce al amor. La pregunta que todos nos deberíamos hacer es, ¿nos amamos lo suficiente como para aceptar el regalo de nuestra humanidad y la responsabilidad que conlleva ser seres humanos? Y nuestra divinidad, expresando nuestra divinidad sin miedo en este mundo. Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Y sin una respuesta verbal, las elecciones, la política, los sistemas médicos, la comida, las guerras o la paz que creamos, son la respuesta a esa pregunta. La estamos respondiendo. Pero ¿cómo puedes responderla si no conoces el contexto? Regresemos a algo. Existe una batalla entre el bien y el mal, y es muy diferente. No es el tipo de batalla que se gana luchando. No queremos ganar, queremos triunfar. Y la belleza es que la forma en que triunfamos es viviendo la mejor versión de nosotros. Vivimos nuestra humanidad y divinidad. Amamos sin miedo, creamos, innovamos y perdonamos sin expectativas. Cuando hacemos ese perdón, hacemos todas esas cosas, y al hacerlo, eso es justamente lo opuesto. El mal quiere derrotarnos al separarnos de esas expresiones. Cuando las vivimos, es cuando hemos triunfado. Wow. Esa es la belleza de donde estamos ahora. De nuevo, ¿Tiene sentido? sí Si tiene digo sentido eso, para mí. Pero si alguien está mirando y piensa que ha tenido una vida dura y difícil, claro. seguro que puedes pensar en alguien en tu vida que se ha aferrado a esa historia. Y quizás está validado, ¿verdad? Pueden validar eso y lo han tenido difícil. Claro. Tal vez las acciones y la práctica tomen mucho tiempo, energía y esfuerzo consciente. Pero si pudiéramos simplificar los pasos, si alguien se siente realmente atascado o roto en sus relaciones, su situación financiera, su carrera, y siente que energéticamente las cosas no están funcionando, no puede crear la vida que quiere. Dices que debemos proteger y preservar nuestros cuerpos, pero algunos toman drogas porque les ayuda a lidiar con todo el estrés y están exhaustos. ¿Cuáles podrías decir que son los pasos prácticos que podrían aplicar en su vida para pasar de una historia y un pasado de sufrimiento o tristeza y transformarlo en paz, libertad y abundancia financiera y emocional en su vida? Buena pregunta. Y lo que estamos haciendo es la respuesta a esa pregunta. Debe comenzar con saber que tienes una elección, ante todo. Saber que tienes una elección. Muchas personas creen que no tienen elección, porque han sido condicionados para creer que son víctimas impotentes de un mundo que los rodea, sobre el cual no tienen control, y que son una forma de vida defectuosa que necesita algo fuera de sus cuerpos. Así que el conocimiento es poder. Tienes que estar dispuesto a abrazar la profunda verdad de tu humanidad y tu divinidad. Es muy difícil romper esos patrones si no estás dispuesto a aceptar la verdad de tu humanidad y el poder y la responsabilidad que conlleva ser un humano. Se nos dan muy pocas razones para hacerlo.
En nuestras vidas, a nuestros hijos en las escuelas, se les dan muy pocas razones para hacerlo. Y por eso han perdido el respeto, en muchos casos, por sus cuerpos. No tienen un sentido de futuro porque la indoctrinación les dice que viven en un mundo sin esperanza. Eso es lo que les dice. Con la excepción de las drogas, he estado en situaciones feas. Éramos más que pobres. Mi padre finalmente se fue cuando yo tenía 10 años. Y fue difícil para mi mamá criar a 2 niños. Ella no tenía trabajo en ese entonces. Esto fue a principios de la década de 1960. ¿En el norte de Missouri o dónde? Sí, en el norte de Missouri, justo al norte de Kansas City. Al noroeste de Missouri. Mentí sobre mi edad y fui a trabajar en una fábrica de cobre para poder ser un trabajador sindical. Después de la escuela, trabajaba de 4 de la tarde a 4 de la mañana, turnos de 12 horas. Vivimos en viviendas subsidiadas por el gobierno durante la mayor parte de mi adolescencia, hasta que me fui, y luego me vi obligado a regresar. A los 14 años, el tribunal intervino y dijo que debía regresar hasta que cumpliera 18 años, o me convertiría en un pupilo del Estado. Vivíamos en viviendas subsidiadas por el gobierno. Puedes escuchar las palabras de 1 millón de personas diferentes. Debes encontrar una razón para ser más que las circunstancias de tu pasado. Tienes que encontrar esa razón por ti mismo. Y por eso la información es más que solo datos. Cuando puedo mostrarle a alguien el potencial dentro de sus cuerpos, verlo de manera diferente. Cuando puedo mostrarle a alguien de qué se trata realmente su divinidad y que es tan valiosa que las naciones crearán guerras para desviar y distraernos del potencial. ¿Qué hay en nosotros que podría justificar ese extremo de dolor y sufrimiento? Es porque somos tan valiosos y tan preciosos. Puedo contarte otra historia. No tengo idea de cómo vamos con el tiempo. ¿Estamos bien? Tenemos tiempo. Para concluir rápidamente esa idea, ¿Sí? el primer paso es saber que tienes una Y elección. la historia que contaré encajará en esto también. Tienes que saber que tienes la opción. Lo segundo que dijiste fue la necesidad de estar dispuesto a conectarte con tu divinidad. Debemos reconocer que ese potencial está ahí y existe, y que somos una forma de vida rara, preciosa, hermosa, antigua y sagrada. Nadie se lo dice a nuestros jóvenes en absoluto. Ya sabes. Vemos esto en las tradiciones religiosas donde al cuerpo humano a menudo se le llama el templo. Y en las tradiciones bíblicas y otras tradiciones, desde esa perspectiva, si alguien está inclinado bíblicamente, creo que es 1 Corintios capítulo 13, que dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios? ¿Qué significa eso? Bueno, veamos Egipto, Grecia o muchas civilizaciones antiguas. Cuando construyen templos, los construyen en capas. Y el santuario más interno es donde siempre se guardan los secretos y la sabiduría más preciosos. Por ejemplo, el Arca de la Alianza en el Templo de Salomón no estaba junto a la puerta de entrada. Tenías que atravesar capas para llegar a las cámaras, y solo ciertas personas podían entrar. Desde esa perspectiva, el cuerpo humano es un templo. En esas tradiciones antiguas, el santuario más interno se llama Santo de los Santos. Ese es el término y es donde se guardaba el arca. En el templo de Salomón, como un templo del cuerpo humano, nosotros no tenemos un solo santo de los santos. Tenemos 50 billones de santos de los santos porque el núcleo de cada célula en nuestro cuerpo contiene la información que nos recuerda que no somos lo que nos han dicho. Somos mucho más de lo que se nos ha hecho creer. Y cuando empiezas a pensar en ti mismo de esa manera, aunque estoy de acuerdo que sí, estás deprimido y sin dinero, agotado, desempleado, esos son conceptos importantes. ¿Quién tiene tiempo para esas Es difícil cosas? superar eso. Pero no es imposible porque somos humanos y tenemos opciones. Y esto es lo que nos distingue de todas las formas de vida. Hay técnicas que enseñamos y algunos de tus invitados han hablado de estas también. No puedo cambiar lo que me ha sucedido ni cambiar el dolor de mi pasado. Y lo que he experimentado no es nada comparado con lo que muchos de mis hermanos y hermanas en este planeta han experimentado. El trauma crea los químicos en el cuerpo, y existen muchas técnicas para liberar ese trauma y librarnos de ello.
Y una vez que se libera químicamente, lo que queda son los remedios emocionales. No desaparece completamente. No tiene mucho sentido pasar por algunos remedios emocionales y aquellos dentro del contexto de trauma químico en el cuerpo. Así que yo recomendaría Primero libéralo físicamente y luego continúas Recomendaría con lo explorar otro. técnicas para liberar el trauma, y he encontrado algo muy efectivo. Hacemos esto en nuestros programas de 4 días. No estoy aquí para hablar de eso, pero son métodos disponibles. Hay formas de trabajo de respiración. El trabajo de respiración es un lubricante. Es un lubricante emocional que libera esos neuropéptidos para moverse a través del cuerpo. Hay técnicas de libertad emocional. Para algunas formas específicas de trauma, Tapping, sí. técnicas que la gente ha utilizado. La terapia puede funcionar hasta cierto punto. Quiero respaldar esa afirmación con algo que sé. En 1991, los científicos descubrieron 40.000 células especializadas en el corazón humano. Siempre habían estado allí, pero nadie las buscó porque son esencialmente neuronas. ¿Por qué buscarías una neurona que sabes que está en el cerebro? Encontraron una red neuronal en el corazón. Wow. Así que lo que significa es cuando tenemos trauma. Nosotros lo experimentamos en 2 lugares. Y la red neuronal en el corazón piensa, siente, recuerda y emite emociones independientemente del cerebro craneal. Eso significa el trauma que experimentamos en nuestras vidas, incluyéndome a mí, de venir de una familia abusiva y alcohólica, si no se resuelve, en ambos lugares. Así que puedo ir a un terapeuta y hablar sobre mi trauma desde la polaridad de mi cerebro izquierdo y derecho. Ese es el ego. Y el cerebro, porque es un órgano de polaridad, hace lo que siempre hace. Verá tu trauma en polaridad. Bueno, malo, correcto, incorrecto, éxito, fracaso. Eso es lo que hace el cerebro. La belleza de poder acceder al trauma desde el corazón es que el corazón no está en polaridad. Y hay técnicas llamadas coherencia corazón-cerebro. Sé que el doctor Joe lo dice. Él y yo solíamos enseñar juntos. Él comenzó a usar sus programas y los ha llevado años luz más allá. Y solíamos trabajar juntos en el pasado con esas mismas técnicas porque funcionaban. Y cuando puedas comenzar a experimentar el trauma sin el juicio, la polaridad de lo correcto o lo incorrecto, o fuiste traicionado y piensas, ¿cómo pudo haber hecho eso? Eso es lo que nos mantiene atrapados en el trauma. Porque no entienden por qué alguien podría hacerte algo tan malo. Ese es el ego y la emoción. Para sanar no tenemos que entenderlo. Lo que estamos haciendo es liberándolo. Y la belleza del trabajo de respiración y de coherencia es que no tienes que decir ninguna palabra, describírselo a alguien ni revivirlo. Porque cada vez que revives ese trauma, lo que haces es fortalecer la red neuronal que se aferra a ese trauma. Y realmente lo que quieres hacer es liberar los neuropéptidos, que se crearon a partir de esas situaciones. Química y físicamente. Así que para poder liberar físicamente ese trauma, es donde personalmente, en mi recorrido, lo que estoy describiéndote es mi viaje. A partir de eso, sabiendo que estamos químicamente libres del trauma, hay un componente emocional que dice que te sientes diferente. Sientes una liberación. Lo que invito a hacer a las personas en nuestros programas de 4 días es tomar una foto de sus propios ojos antes de que pasemos por este proceso. Y el proceso implica lo que estamos haciendo ahora. Es información para darles razones para pensar de manera diferente. Son técnicas de respiración y otras cosas que sirven. Y tomar fotos después. No estoy diciendo que sea fácil. Estas son personas que Se sumergen respeto, profundo. que amo y las respeto. sumergen profundo. Hay lágrimas, mocos por toda su cara. Gritan y hacen de Has todo. pasado por eso. Por supuesto. Y lo más importante, sus ojos. Claros. Perfectamente Sí, claros, es una locura. ligeros y brillantes. Y están felices. No sabían que estaban tan acostumbrados a la carga del trauma que olvidaron cómo son en ausencia de esa carga. Es tan increíble. Puede pasar muy rápidamente. Cuando aprendes a liberar el trauma físicamente, te sientes como una persona nueva. Lo que dices es que primero necesitas aprender. Para sanar, necesitas aprender a entenderlo.
pero también debes liberarlo y soltarlo químicamente y físicamente. ¿Cómo lo vinculas emocionalmente para que las emociones no vuelvan nuevamente? Nunca cambiarás lo que te sucedió en el pasado. Lo que cambia es la importancia, el significado que le das a todo eso. Como Viktor Frankl. Él Exactamente. encuentra sentido. ¿Sabes? Parte de mi herencia, porque tengo sangre hebrea. Pero nuestra fe fue negada en los años 50, porque la gente tenía miedo. Fue justo después de la guerra. Perdimos familia en el Holocausto y parte de mi sangre es Cherokee. Los Cherokees también tuvieron un holocausto. Fueron víctimas de la experiencia del sendero de lágrimas. Epigenéticamente, esas cosas se transmiten. Y no puedo cambiar lo que pasó. Pero he trabajado en ello, y lo seguiré haciendo. La sanación nunca es un evento único. Es un proceso. Viaje. ¿Ya estamos sanados? ¿O no estaríamos aquí? Buscamos niveles profundos de sanación. Eso es importante, para darnos cuenta de que nuestros cuerpos están programados para sanar. Estamos sanando. La sanación es nuestra naturaleza. Se ha documentado que cada órgano del cuerpo humano tiene la capacidad de detener el daño que ha sufrido y revertirlo, sanar y regenerar telómeros en el ADN. Incluso los órganos que nos dijeron que no podían, el tejido pancreático, el tejido del corazón, el tejido cerebral. Todos ellos han sido documentados con la capacidad de hacer esto. Pero hay un detalle. Tienen que recibir el entorno para iniciar esa sanación, para crear esa sanación. Y el entorno es el entorno emocional que tiene el mayor impacto. Tenemos que sentir que somos dignos de esa sanación. La divinidad es la razón de ese valor. Y entendemos nuestra naturaleza divina. Y no tiene, de nuevo, nada que ver con la religión. La gente puede vincularlo con la religión si quiere. Pero volvamos a la definición. La habilidad de trascender las limitaciones percibidas. Ese es un aspecto poderoso. Pero si nuestro pasado ha seguido definiéndonos y creemos de que no somos dignos debido a todo lo que ha sucedido. Sí, ¿Cómo entonces, después de décadas de pensar algo, empiezo a creer que no soy indigno como me dijeron muchas personas? Mis padres, mis maestros, mis amigos o mis hermanos mayores. ¿Cómo creemos eso después de décadas de programación y bloqueo de nuestra divinidad y nuestra libertad? eso es de lo que estamos hablando. Tienes que saber que hay una posibilidad, otra posibilidad. Entonces es fe. No es fe. Mucha gente desprecia el conocimiento. Dicen que solo les digas qué Cierto. hacer. El conocimiento es un código. Una vez que ves un potencial sobre tu cuerpo, no puedes dejar de verlo realmente y tienes una opción. Puedes negarlo. Tenemos libre albedrío. Podemos negar la divinidad. Todos la tienen, pero no todos la expresarán. Tenemos la capacidad de negar nuestra propia divinidad. Y muchas personas lo harán. Dirán que no son dignos, que no tienen el poder. La divinidad puede sernos arrebatada por aquellos que tienen poder, condicionado fuera de nosotros. Y eso sucede a través de una relación familiar abusiva. La tecnología puede robar nuestra divinidad, porque la divinidad no vive en el cuerpo. Tenemos que ser capaces de comunicarnos con la parte de nosotros que no vive aquí. La ciencia está luchando con esto. ¿Cómo es que la neurona sabía cómo jugar al Pong? Hay una parte de ese juego que no está en la neurona. Hay una parte de nosotros que no está en el cuerpo, y es importante estar sano. Estos próximos 5 años, tenemos que estar más saludables que nunca en nuestras vidas, porque necesitamos cada iota, cada onza de nuestra biología, de nuestra humanidad, para poder expresar completamente nuestra divinidad, para poder amar. Vamos a amar este mundo, hacia un nuevo mundo. Vamos a amar este mundo para sanarlo. Y hay un componente importante que habla sobre con quién te rodeas. Debes trascender sin juzgar. Pero si quieres trascender un pasado violento o doloroso, entonces buscas comunidad. La comunidad puede ser una sola persona. No tiene que ser un ashram, ya sabes. Para algunas personas eso es lo que necesitan. Pero buscas aquellos que apoyarán tu visión, ya sea si lo hacen consciente o inconscientemente. Y hacemos eso en la vida.
De eso se tratan las relaciones. Nuestra directiva principal es estar completos. Todos buscamos la plenitud, y la buscaremos en las relaciones con otras personas que tienen los patrones energéticos que hemos perdido, entregado, o que nos han quitado aquellos que tienen poder sobre nosotros. Dilo una vez más para todos. Buscaremos nuestra integridad al empezar o estar en relaciones siempre. Déjame decirlo y lo explicaré mejor. Al estar en relaciones con aquellos que tienen las partes de nosotros que hemos perdido, regalado, o nos han quitado quienes tienen poder sobre nosotros. Así que ahora estamos hablando de cuando existen las impresiones energéticas. Cuando tenemos pareja, diremos las palabras, me siento bien contigo, me siento completo, eres mi media naranja, me siento bien. Estamos siendo honestos porque lo sentimos así. Es como un rompecabezas. Mi padre, por ejemplo, intentó a través de la crítica denigrar y menospreciar mis capacidades. Y lo logró hasta cierto punto, pero no creí mucho de esas cosas que me decía. Pero yo, como músico, buscaba una comunidad con gustos similares. Y cuando estaba con otras personas que creían en sí mismas, sentían amor por la música y tenían el valor de subirse a ese escenario y adueñarse de ese escenario, y sacar una guitarra y cantar con gran voz donde yo me sentía muy cohibido. ¿Eras inseguro con eso? Claro, porque me habían enseñado que no era digno de eso. Y al estar rodeado de otras personas, no tiene que ser una relación sexual íntima, aunque puede serlo. Y es ahí donde usualmente aprendemos más rápido, porque esa intimidad va directo al núcleo de la esencia de nuestro Los ser. químicos, correcto. Nuestra vulnerabilidad es el camino rápido hacia una sanación profunda. Si somos honestos, o es un camino rápido hacia una herida profunda. Y tengo múltiples divorcios para atestiguarlo, porque todos aprendemos y crecemos de manera diferente en la vida. Así que estamos buscando esa plenitud. Y creo que si alguien quiere esa sanación, para permanecer en una comunidad con otros que tienen baja autoestima, una mala visión de sí mismos, que odian sus cuerpos, se despiertan por la mañana. Y de hecho algunas personas se dicen a sí mismas que odian sus cuerpos. Y todo lo que quieren hacer es salir de aquí. Quieren irse de este planeta. Eso no es propicio para la curación. Y de hecho hay un componente energético. Hay una conciencia. El Instituto de HeartMath. He trabajado con ellos desde el año de su creación en 1994. No soy su empleado, pero me han empoderado como autor independiente porque entiendo su tecnología para usarla. Una de las cosas que encontraron fue que alrededor de cada corazón físico hay un plano energético o campo que se extiende entre 1,5 y 1,5 metros. Wow. Y les pregunté una vez, si el corazón es tan poderoso, ¿por qué se detiene a 5 pies? Y dijeron que esa era la limitación del equipo. A nivel cuántico, nuestros corazones están influyendo el mundo que nos rodea a un nivel infinito. Tú y yo estamos compartiendo un campo del corazón ahora mismo. Y te quiero, hermano. Sí, Te quiero lo mucho y agradezco. siento tu amor y apoyo. Entonces, cuando estás sanando, rodéate de personas que tienen un sentido más saludable. No creo que nadie esté al 100%, pero tener un sentido más saludable de uno mismo y un profundo respeto y reverencia por la vida y por sus cuerpos. Ese campo va a influir en tu cuerpo. Y puedo hablar de ello, pero tienes que experimentarlo. Y comenzarás a sentirte diferente. Y de repente, alguien te ofrecerá drogas, como cocaína o algo más fuerte. Y algo dentro de ti va a pensar, ¿sabes qué? Siento que eso no es para mí. Ese cambio es el despertar de esa divinidad y un profundo respeto y aprecio por el cuerpo humano. Porque todos sabemos que estamos aquí porque es un momento especial, para abogar por nuestra divinidad en presencia de un campo o mal, si quieres pensarlo de esa manera, que quiere robárnosla o quitárnosla. Pero no lo permitiremos, la reclamamos. Y ese es un pequeño cambio. O tal vez alguien te ofrecerá una hamburguesa grasienta grande. Y unas papas fritas grandes y grasientas con un montón de ketchup, por las que habrías hecho cualquier cosa una semana antes. Y miras eso, y tu cuerpo se siente diferente. Y tienes que escuchar eso porque es tu cuerpo diciendo, valgo más,
Valgo más que lo que esta comida le vaya a hacer a mi cuerpo. La comida no se trata de llenar el espacio vacío. La comida es sobrenutrir el regalo de mi biología, el regalo de mi templo. Cada uno usa sus propias palabras. Claro, sí. Esas pequeñas señales comienzan a aparecer cuando sigues estos pasos. Y es una elección. Sigues ese camino y dices, ¿qué más estoy comiendo? Quizás eso Emocionalmente, físicamente, o ya sabes, esas cosas. es porque estamos condicionados para alimentarnos de una manera que nos roba lo que más apreciamos, que obviamente es la vida misma. Wow. Ese es el condicionamiento. Llevo grupos a Perú cada año. Solía hacerlo antes de COVID. Terminamos nuestro viaje 48 en 46 años. Wow. Y en la capital de Cusco, o la ciudad de Cusco, en las montañas de los Andes, siempre ha sido una comunidad indígena. La comida realmente pura. Cultivan sus propias papas, maíz. Construyeron un KFC y un McDonald's. Y todos los niños comenzaron a ir allí después de la escuela. Y ahora tienen obesidad y diabetes. Es algo terrible. Y hay personas diciendo, ¿qué pasó? ¿No entendemos qué pasó? Bueno, Debes mirar tu entorno. es porque las personas están alimentándose con algunas cosas que no apoyan el regalo de la vida. Eso no se veía hace 40 años. ¿No se veía? Yo lo vi hace 10 años. Esto ha sucedido en los últimos 10 años. ¿No veías personas obesas en esa ciudad? No veías a personas obesas porque comían sano, cultivaban su comida. Y no tienen muchos químicos de conservantes. Wow. Y están a gran altura, hacen mucho ejercicio. Hacen mucho senderismo. ¿Cómo vamos con nuestra lista? ¿Esto ayuda? Esto es poderoso. Y tengo un par de preguntas finales antes de que tengamos que terminar. Me doy cuenta de que he hablado Es mucho y poderoso. quiero detenerme E y impresionante. permitir que mi anfitrión pregunte algunas cosas. Esto es hermoso. Quiero que hables por más horas, pero tengo algunas preguntas finales. Antes de hacerlas, quiero que la gente consiga una copia de tu libro. Se llama Pure Human, la verdad oculta de nuestra divinidad, poder y destino. Asegúrense de conseguir este libro si quieren aprender más sobre tu divinidad y tu poder y cómo desbloquearlo para obtener abundancia, paz y prosperidad en tu vida. Y si te está encantando esto, si estás en YouTube o en Spotify, deja un comentario sobre tu mayor percepción o conclusión que has escuchado hasta ahora, y si quieres más entrevistas con Greg, díganlo en los comentarios y tal vez podamos traer a Greg de nuevo para hablar más sobre esto. El gran podcast de Louis y Greg, parte 2. Sí, y háganos saber si quieren más de eso. Denle me gusta y dejen un comentario. Tengo algunas preguntas finales y veremos si podemos mantenerlas más breves. Haré la ronda relámpago. Es como una ronda relámpago. No sé qué tan rápido quieres hacer esto, pero de 40 años de trabajo, investigación, dedicación, adquiriendo conocimiento y también enseñando, ¿cuál es la mayor cosa en esta temporada que bloquea tu abundancia? Siento que nada está bloqueando mi abundancia. Acabo de cumplir 70 años. Me siento mejor que nunca. Siento que he estado entrenando toda mi vida para lo que está en nuestro futuro. Solía pensar que cometía errores, pero creo que no he cometido errores grandes. Creo que he tomado decisiones basadas en lo que sabía y entendía en ese momento de mi vida. Algunas de ellas tuvieron consecuencias y resultados inesperados, pero es una idea muy diferente a decir que fue un error. Diré una historia rápida. Cuando mi papá salió por la puerta, yo tenía 10 años. Mi mamá sabía que nos esperaba un camino difícil. Sabía que no sería algo fácil para nosotros. Me dio un libro. Tuvo la visión de darme un libro, y se llamaba El Profeta de Khalil Gibran. Sé que muchos están muy familiarizados con ese libro. Cada capítulo tiene tal vez 1 o 2 páginas y una profunda percepción. Hubo un capítulo que me habló, y me lo digo a mí mismo todos los días. Decía que el trabajo es el amor hecho visible. Lo que eso me dijo fue que cualquier cosa que cruce mi camino, tengo que considerarla cuidadosamente. Y no siempre digo que sí, pero si digo que sí, es porque estoy involucrado al 100%. Y que ese camino me llevará a una expresión de mi amor, no solo por el mundo,
sino por mí mismo en el mundo. Siempre he usado la aplicación práctica. Solía trabajar de noche cargando vagones con sacos de 20 y tantos kilos de purina para gatos en Missouri. A mis compañeros no les gustaba ese trabajo. Hacía calor en el verano. Pero el trabajo es el amor hecho visible. Pensé en hacerlo bien. Me pagaban 8 horas por noche. Si levantaba con las piernas, hacía ejercicio de cuádriceps. Si usaba más la parte superior del cuerpo, tenía un ejercicio de la parte superior del cuerpo. Podía ir a mi trabajo donde me pagaban Eso y es salir amor. físicamente mejor de lo que estaba cuando llegué. Eso es el amor hecho visible. Debemos estar comprometidos con lo que hacemos. El trabajo es amor hecho visible. Me encanta ¿Sí? eso. Es de un libro de Khalil Gibran. Tengo una pregunta que hago a todos al final. Tengo 2 preguntas finales para ti. Pero ¿Debería nuevamente, sentarme? Esto suena quiero que grande. compren este libro, Pure Human, la verdad oculta de nuestra divinidad, poder y destino. Dejaremos el link. ¿Cuál es el mejor lugar para apoyarte? Es gregbraden.com. Greg con 2G. Mamá lo hizo intencionalmente. No es por Gregory. Ah, genial. No es Gregory. Es solo Greg. Es No es una abreviatura. gregbraden.com. Con Y todavía 2G. sigues dirigiendo talleres y retiros y todas esas cosas. Todo eso estará enlazado Y estamos allí. haciendo más cosas domésticas, pero sí, todos los eventos en vivo están listados en el sitio web. Una vez más, si quieren una segunda parte, comenten. Tengo una pregunta final. Se llama las 3 verdades. Pregunta hipotética y escenario. Dijiste antes de que comenzáramos que quieres vivir hasta los 200 años, Ese es el plan. del cual hablaremos la próxima vez, claro. Pero imagina que es el año 200 para ti. Tienes 200 años y por alguna razón, ese es el final en este mundo. Imagina que puedes crear todo lo que deseas. Ahora tienes 70 años y sigues durante otros 130 años viviendo tus sueños. Por alguna razón, tienes que llevarte todo tu trabajo contigo. Cada libro que has creado, esta entrevista, todo se ha ido. Pero en el último día, puedes dejar 3 cosas que sabes que son verdad. 3 lecciones sobre la vida. Y eso es todo lo que tenemos para recordarte. ¿Cuáles serían esas 3 verdades para ti? Las verdades, creo que serían, número 1, que somos seres divinos. No nos han dicho tanto más de lo que nos han llevado a creer sobre nosotros mismos. Y hemos llegado a despertar esa divinidad dentro de nosotros y entre nosotros. A través de esa divinidad, podemos amar sin miedo y descubrir un nivel de amor que permita a las naciones de este mundo unirse y a los líderes mirarse a los ojos y hacer la pregunta, ¿cuánto bien podemos hacer en el mundo antes de irnos? Si mi trabajo de alguna manera pudiera influenciar ese acontecimiento, me sentiría profundamente honrado y agradecido. Y número 3, es que puedes mirar hacia atrás, a todo lo bueno. Eso ha venido de lo que sea que he ofrecido, cualquier sentido que he ofrecido para que las personas piensen de manera diferente sobre sí mismas, porque amo este mundo y a las personas de este mundo. Y simplemente para disfrutar de la fructificación de todo lo bueno y toda la belleza que todos sabemos es posible en nuestros corazones para llevar eso a la realidad del mundo. No se me ocurre una mejor manera de vivir en el mundo. Eso fue hermoso. Y Genial. volver a este podcast en 200 años, porque vamos a tener nuevos micrófonos y nuevas Va a cámaras. ser increíble. Y quiero reconocerte. Antes de hacer la última pregunta, Gracias. quiero reconocerte por ser un líder en un mundo que lucha con la divinidad y la espiritualidad. Has estado haciendo este trabajo durante más de 4 décadas, siendo un canal de servicio, verdad, conocimiento y sabiduría. Quiero reconocerte por ser un líder en este ámbito que parece que se está volviendo cada vez más difícil para los jóvenes y para los adultos también. Es difícil para todos. Y en los próximos 5 años, mientras las fuerzas del mal intentan capturar los corazones y las almas de las personas, estoy agradecido por ti, por ser una interrupción para personas con sabiduría, conocimiento y lecciones prácticas para recuperar y reclamar nuestro propio poder, para tener algún tipo de trascendencia sobre todo esto.
Te reconozco por ser un líder. Lo en que no esto. sabes es que han sido un par de semanas difíciles. Sí, por supuesto. Significa mucho para mí que me Por digas supuesto. eso. Estoy emocionado. Mi última pregunta es, ¿cuál es tu definición de grandeza? Mi definición de grandeza es cuando decimos que aceptamos y decimos sí a lo que el universo ha traído a nuestra puerta y luego hacemos lo mejor posible, sin límites. Y eso es todo lo que podemos hacer. Tenemos que ser grandiosos. Nuestra grandeza es permitir que nuestra divinidad, luz, amor, habilidades y talentos se manifiesten en este mundo y hacerlo de una manera que traiga alegría y esperanza a las personas a nuestro alrededor. Greg Braden, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Claro, Te aprecio. asombroso. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que hayan encontrado valor en este episodio tanto como yo. Por favor, hagan clic en el botón de me gusta. Eso nos ayudará a compartirlo aún más en el mundo de YouTube. Hagan clic en ese botón de me gusta y dejen un comentario sobre su mayor aprendizaje o si tienen alguna pregunta. También suscríbanse al canal porque cuando lo hacen nos ayuda a conseguir invitados aún más importantes y quiero que tengan la mejor información en el mundo porque de eso se trata The School of Greatness. Suscríbanse y denle me gusta a este video y comenten algo. Y tengo grandes noticias para todos, un nuevo libro. Si están buscando crear libertad financiera o quieren más abundancia, lean mi nuevo libro, Make Money Easy. Les va a encantar porque trata sobre crear libertad financiera. El enlace está en la descripción o pueden ir a makemoneyeasybook.com. ¿Cómo cambio para que mi vida cambie? Pensé que era una gran pregunta, pero vi que no fue tan fácil cambiar como pensamos. Podrías decir, Claro, el lunes tienes por la razón. mañana vas a dejar de maldecir o quejarte. Sí, buena y a las suerte. 3 de la tarde lo estás haciendo.